asturianos. Dicen que decía Eugenio d'Ors en el Madrid de los años 20 y 30, 20 más bien, que a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Y realmente esto es así. Hay una gran variedad de conferencias hoy. Está Carlos López Ollín en el auditorio, hay otra conferencia en la universidad. O sea que, a pesar de todo, muchas gracias por haber venido, porque merece la pena en este caso, ¿no? Estamos cerrando el ciclo de 3 conferencias sobre los asturianos en la transición. El primero que participó fue Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. En segundo lugar, fue presidente del Principado Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos. Y por último, Pablo González Pola, y de la Granja, ¿no? Que en realidad es el experto en este asunto y es el coordinador. Yo estoy ahí de coordinador un poco de adorno, soy de la casa y esto, pero quien realmente coordina este ciclo es él, ¿no? Y voy a presentarlo brevemente porque lo que queremos es pues escuchar lo que él nos tenga que decir. Es un gran conocedor del general Díez Alegría y por tanto es lo importante, ¿no? Pablo González Pola es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, doctor en Historia por la Universidad Católica de Valencia y licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense. Actualmente es teniente coronel del Cuerpo de Sanidad Militar en situación de retiro. Destinado a la Subdirección General del Patrimonio del Ministerio de Defensa entre 1991 y 2005, fue coordinador del Grupo de Catalogación de Fondos Históricos del Ministerio de Defensa y formó parte del Comité Científico Permanente para la redacción del Plan Museológico del nuevo Museo del Ejército entre 2000 y 2004. Es miembro de la Asociación de Militares Escritores y socio fundador de la Asociación Española de Historia Militar. Formó parte del grupo de expertos para la redacción del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, PISCN, de la Dirección General de Seguridad Nacional, y ha colaborado con el Instituto de Estudios Estratégicos en temas de cultura de defensa. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Doctores de España. Actualmente es director del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, codirector del Centro de Patrimonio Histórico de la Universidad CEU San Pablo y profesor emérito de dicha universidad. Es profesor del Máster Oficial en Historia Militar de la UNED, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, impartiendo la asignatura de Historia del Pensamiento y la Cultura Militar. Es autor de 6 libros y más de 50 publicaciones e intervenciones en congresos y seminarios relacionados con la historia, el patrimonio militar y la cultura de la defensa. Entre estos se encuentra la biografía del general Díez Alegría, Preparando la Transición, y este año la editorial Impronta publicó las Memorias del General editadas, que se presentaron hace unos meses, por cierto, en Gijón. Y sin más preámbulos, le doy la palabra al conferenciante, quien va a disertar sobre Díez Alegría. Muy bien, muchas gracias, director. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy encantado, desde luego, de venir a Oviedo y de estar aquí en el Real Instituto de Estudios Asturianos, que es un referente cultural de primera línea en Asturias. Bueno, voy a pedirles ya de momento disculpas porque yo soy, en fin, profesor universitario que llevo 40 años dando clase, excesivamente didáctico. Voy a poner mucha fotografía, pero creo que merece la pena, porque las fotografías que voy a poner son unas fotografías, muchas inéditas, que pertenecen al legado del general Díez Alegría, que ahora el hijo Fernando lo donó al Ministerio de Defensa. Entonces, no es normal ver estas fotografías y yo creo que va a ser muy interesante verlo. Bien. Lo que yo voy a hablar es del cese, realmente, que es lo que se cumplen 50 años del general Díez Alegría. El general Díez Alegría, ahí le tienen, era jefe del Alto Estado Mayor, asturiano, nacido en Buelna. Ahí está ocupando en esa magnífica fotografía de Guinness, cuando era jefe del Alto Estado Mayor, y en la primavera del año 1974 fue a Túnez a una visita oficial. Fue condecorado por el general Bourguiba, Habib Bourguiba. Ahí tienen cómo lo está condecorando con la Orden de la Independencia. A mí me gusta mucho la iconografía. Si se fijan en la cara del general Díez Alegría, vestido de blanco, no es una cara alegre, ¿no? No está, tiene la mirada perdida, no está con la felicidad que puede dar el ser recompensado con la máxima condecoración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está triste el general, por así decirlo? Pues porque la mañana anterior le había llamado Arias Navarro para decirle que el generalísimo, el general Franco,
le había encargado que buscara otro jefe del Alto Estado Mayor. Es decir, estaba cesado en esa fotografía. La noticia del cese del general Díez Alegría, que para muchos de ustedes ya veo por la edad que con toda seguridad lo recordarán y habrán visto, y lo recordarán, otros no, por supuesto, por su juventud, pero la mayoría sí que recordarán y recordarán lo que fue el general Díez Alegría, fue una noticia muy importante, hasta el punto que en esta Noticiero Universal de Barcelona lo titulaba así, ¿no? El cese del teniente general Díez Alegría, una de las noticias políticas más importantes de los últimos años. Visto desde ahora, podríamos decir, ¿cómo es posible que el cese de un general, por muy jefe de Alto Estado Mayor, fuera la noticia más importante de los últimos años? Y creó, como veremos, una serie de inquietudes en algunos círculos, tanto militares como políticos. Bien, para resolver esto, yo les propongo que vamos a seguir este esquema. Primero, ¿por qué se produjo el cese? Para lo cual tendremos que ver un momento, porque vamos a ir muy rápido, lo que era el contexto militar de la época y la mentalidad del militar en el franquismo, y luego la propia personalidad del general Díez Alegría, porque aquí están las claves por las cuales se produjo el cese. Después, una vez visto Edo, veremos quién promovió el cese, quién estaba interesado en cesar al general, cómo se produjo el cese y, por último, las consecuencias del cese. De manera que esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este breve tiempo y luego ya abriremos un coloquio y ya ustedes preguntarán lo que realmente les interesa, que será algo más de lo que yo les he podido decir. Bien, pues vamos a empezar por el contexto militar. Ahí tenemos el ejército, grupos que formaban el Ejército de la Victoria. Esta es una fotografía del primer desfile militar que, por cierto, organizó el general Díez Alegría. Es decir, que no era general entonces era capitán. Entonces, nada más terminar la guerra, tomar Barcelona y terminar los últimos reductos en Toledo, se incorporó en Madrid a la Escuela de Estado Mayor y le encargaron organizar este desfile. Y yo diría incluso que es este personaje que está aquí a la derecha, no estoy seguro, al lado del marino con la boina blanca, porque esa forma de los hombros es muy típica de Díez Alegría. Bien, como digo, ¿qué grupos formaban ideológicamente el Ejército de la Victoria? Llamo el Ejército de la Victoria, en fin, el sentido de que fue el que ganó la guerra, no tiene más connotaciones. Bueno, en primer lugar tenemos un grupo de los generales de la derrota del 98, que lucharon, nacidos a finales del 19, y lucharon en el 98 con la consiguiente carga ideológica de los que pensaron que los políticos les habían abandonado. Después un segundo grupo, bueno, ahí está el general Queipo de Llano, el general Saliquet o el general Dávila, absolutamente fundamentales en el apoyo a la victoria de Franco. Los africanistas, formados en África, como Varela, Sanjurjo o Yagüe, que era teniente coronel cuando empezó la guerra. Luego están los capitanes y comandantes que salieron de tenientes en la dictadura de Primo de Rivera o ya en la República, como Díez Alegría, Gutiérrez Mellado o también Iniesta Cano. Como ustedes sabrán, no tiene nada que ver la mentalidad o digamos la tendencia ideológica de Díez Alegría o de Gutiérrez Mellado con Iniesta Cano, pero vivieron en este momento. Y hay que tener en cuenta que les dieron clase en la academia los dos grupos anteriores, es decir, tanto los del 98 como los africanistas, y por tanto su carga ideológica era muy importante. Y por último los alfreces provisionales, que eran los que hicieron la guerra, como por ejemplo el general Campano, el general Quintana, el general Armada o el Sáez de Santa María, gijonesa de Santa María, del que hablaremos. Estos eran paisanos, durante la guerra se desmovilizaron, hicieron unos cursos de alférez, salieron de tenientes y se quedaron en el ejército. Estos grupos, estos cuatro grupos, cuando termina la guerra, esa carga ideológica es muy importante. Franco, para ellos, es el jefe, es el que ha ganado la guerra con ellos y, lógicamente, una fidelidad absoluta. Habría un quinto grupo, y este quinto grupo son los que se incorporan en el año 46, salen tenientes, se han incorporado en el 42. Estos, como Íñigue del Moral, que fue jefe de Estado Mayor, o Juan Peñaranda, que juega un papel importantísimo en la transición, Peñaranda Algar, forma parte de los servicios secretos y todavía vive, gracias a Dios, y es una persona muy importante, ha publicado 3 libros que yo les recomiendo sobre la transición. Bien, estos aparentemente podrían tener esa carga ideológica, pero no es así.
Es curioso cómo estos que ya se incorporan de alféreces, están en la academia y de tenientes, no se les habla de política prácticamente, no de esa carga ideológica tan fuerte como los demás. Bien, ¿cuáles son las características identitarias del ejército franquista? Bueno, algunos de ustedes, por lo que veo por la edad, seguramente harían el servicio militar, la mili, por aquella época y sabrían las carencias que tenía. Ahí vemos este grupo de regulares, unos con botas, otros con zapatillas, con calcetines blancos, con monos, es decir, un ejército que lógicamente respondía a lo que fue la posguerra. Yo, que he estudiado bastante el tema, sobre todo, yo soy especialista en historia de la mentalidad militar, es mi tesis doctoral. Entonces, yo creo que estas son las características. Exaltación del valor por encima de la tecnología, no había tecnología, quitando los primeros carros MX-30 que vienen de la Segunda Guerra Mundial, americanos y algunos alemanes. Práctica desaparición del intelectualismo militar. Había un intelectualismo en el siglo XIX importantísimo y primeros del XX, había revistas técnicas. Probablemente el ejército es de las profesiones que más esfuerzo técnico y más revistas técnicas tenían, incluso más que arquitectos o ingenieros. Es asombroso, acaba de salir un libro sobre el periodismo militar de Aguilar Olivencia y es asombroso la nómina que hay de periódicos y científicos y técnicos. Bueno, la tercera característica es la obediencia e identidad completa al generalísimo. Es decir, no hay ninguna duda de que todos ven a Franco como su capitán general y el primero en todas las escalillas de todas las armas. Aislamiento social relacionado con el precario poder adquisitivo, muy bajo poder adquisitivo, y está compensado con un cierto prestigio social. Yo puedo hablar en primera persona, mi padre era militar, éramos 5 hermanos, en los años 60-70, pues se vivía muy precariamente, muy precariamente. Ahora eso sí, mi padre, como era el militar de la casa, de toda la casa de vecinos, era el presidente de la comunidad. Entonces nos alumbrábamos, nos calentábamos. Mi madre ponía unos platos metálicos con algodón y alcohol y así nos calentábamos, porque no había dinero en casa. Esa es la realidad. Es decir, cuando se habla de que el ejército fue la columna vertebral del franquismo, a mí me entra un poco la risa, pues sería una columna vertebral pelada, claro, columna de hueso, porque no había nada de comer. Bien, y luego también había una fuerte endogamia profesional, es decir, se casaban, y todavía sigue ocurriendo, pero ya mucho menos, con hijas de militares, con lo cual este es un poco. Pero, ¿qué pasa con este ejército? Pues pasa que la sociedad, el desarrollismo que aparece en los años 60 y 70 va a una velocidad tremenda, mucho mayor que la que va el ejército. Es la época de la televisión, del 600, del aumento del poder adquisitivo, de ese desarrollismo que viene con los tecnócratas. A la vez hay protestas en la universidad, protestas en la minería asturiana, por cierto, y el ejército, sin embargo, se queda un poco atrás, sigue con sus tradiciones y, sobre todo, ese cambio de valores que aparece en la sociedad no se da en el ejército. Y el ejército reprocha a la clase política precisamente esa falta de valores. Y se ve el ejército como el único que mantiene esos valores que hicieron la guerra. Esto, desde el punto de vista de la mentalidad y la psicología, es muy importante. Y de hecho hay roces. Hay un momento, por ejemplo, en el 68, en el que el capitán general de Granada, Rodríguez Cifuentes, dice, en un discurso, habla de la mafia blanca, que se refiere a el Opus Dei, los tecnócratas que están gobernando en ese momento, y es cesado inmediatamente, ¿no? Bien, si hablamos de la clase política de la década de los 60, tendríamos que considerar 3 grupos. Los falangistas de primera hora, como José Antonio Girón de Velasco, Raimundo Fernández Cuesta, una generación puente que no hizo la guerra, como Manuel Fraga o José María de Arailza, que no tienen que ser liberales, ni mucho menos. Y luego otra generación, que es la tercera, compuesta por gente del régimen, clase política, pero que ya no tienen esa connotación y ese respeto, por así decirlo, como José Miguel Ortiz Ordaz y Marcelino Oreja. Ortiz Ordaz sería del grupo de los azules, falangista, y Marcelino Oreja de los demócratas cristianos. Podríamos considerar que son los primeros inmovilistas con respecto al régimen, no quiere que nadie cambie, aperturistas, los que empiezan a decir que, bueno, después de Franco no puede seguir el franquismo, y directamente reformistas, los que ya empiezan a ver que hay que reformar el régimen, y empiezan desde muy temprano, desde los años 70, cuando empieza el tardofranquismo, con Franco vivo, empieza ya ese ligero reformismo, ¿no?
Si esto lo adaptamos al mundo militar, tendríamos entre los inmovilistas al general Iniesta Cano o García Rebull, entre los aperturistas, por supuesto, a Díez Alegría y a Gutiérrez Mellado, que es su hijo político. Gutiérrez Mellado es su predilecto, su más devoto seguidor, aunque luego se enfrentarían de alguna forma, como veremos, y reformistas como Juan Canuevia o Manuel Guerrero Burgos, que es un coronel jurídico que es el que crea el Club Siglo XXI. Precisamente lo crea y en los fundamentos está esa unidad entre el ejército y la sociedad. Bien, vamos a hablar ahora de la personalidad de Manuel Díez Alegría. Bueno, nace en una familia normal, sin ningún antecedente militar. Su padre, que ven ahí, su madre, con su padre, su hermana Carmen, su hermano por la izquierda José María Díez Alegría, que es el jesuita o es ex jesuita, puesto que lo expulsan por excesivamente progresista de la Compañía de Jesús, y Luis Díez Alegría. Aquí les vemos en otra diapositiva, vemos recostado sobre la barandilla Manuel Díez Alegría. Luis Díez Alegría, que también llegaría a teniente general, no tenía nada que ver con su talante, muy buena persona, pero digamos que fue jefe de la Casa Militar del Caudillo, que era como se decía entonces, y gente pero que no tenía nada que ver, ¿de acuerdo? No tenían esos antecedentes militares. Bien, Manuel Díez Alegría rápidamente ve que tiene que entrar en la Escuela de Estado Mayor, que es la élite del ejército entonces, y ahí le coge la guerra. Pero la guerra le coge de vacaciones, el 18 de julio, y está en Barro. Entonces, en vez de sumarse a lo que llamaban el alzamiento, como hicieron otros, como muchos, Lacalle o García Baliño, que estaba en Zarauz, él se esconde y pasa. Esta fotografía yo creo que la encontré en las redes y yo creo que es él, y es justamente cuando está encerrado en Barro. Ahí se mantiene hasta el 7 de septiembre de 1937. Ya saben ustedes que las tropas de Solchaga fueron barriendo, hay unos combates tremendos en el Cuera, en la Sierra del Cuera, y eso lo domina muy bien Higinio del Río y no me atrevo a decir mucho más, pero la batalla del Mazueco se da allí, y cuando ya entran en Buelna y liberan Barro y Buelna, se presenta el general Díez Alegría, sufre un juicio contradictorio en Santander, porque claro, él estuvo desde el 18 de julio del 36 hasta el 7 de septiembre del 37, más de un año escondido, y eso era algo que no podían consentir. Por tanto, le hicieron un juicio. Yo encontré todo el expediente en el archivo del Ferrol, el archivo militar del Ferrol. Es muy interesante cómo él se defiende, diciendo que se había sumado al alzamiento. Había coincidido con García Baliño, que es un personaje interesantísimo. Aquí le vemos, esta es una fotografía también muy interesante, con la boina de Requetés hacia atrás. Ese es el capitán Manuel Díez Alegría, y en el centro está García Baliño. Un personaje, como digo, interesantísimo, que luego tiene un enfrentamiento con Franco muy potente, se hace juanista, y es el único, o de los pocos, creo que hay 8 de los procuradores que votan en contra de la elección o la designación de don Juan Carlos como rey de España. Y él, además, en alto dice que el auténtico y el verdadero sería don Juan, no don Juan Carlos. Bueno, se une Díez Alegría, y ahí le vemos como jefe de Estado Mayor, y participa, por ser rápido en esto, participa en todo lo que es la ocupación de Asturias completa. Se une al Estado Mayor del general García Baliño. Él se encarga. Una de las cosas que le achacan a Díez Alegría, lo tengo que decir, a Manuel Díez Alegría precisamente, es su falta de valor, ¿no? Yo no creo que fuera eso, pero realmente no intervino directamente en ninguna campaña directamente. Él lo que hacía era algo importantísimo, que era organizar los transportes de la tropa. Claro, mandar, por ejemplo, en el Mazueco había 30.000 hombres de las fuerzas de Franco, mandarlas en tren y en coches, en camiones, era algo complicadísimo, que era lo que él hacía, ¿no? Bien, luego termina en el Ebro, va a Teruel también, y termina en Barcelona. Después de la guerra, vuelve a la Escuela de Estado Mayor, y cuando termina pasa a Brasil. Ahí le tenemos en el extremo, justo detrás de mí a la izquierda, de teniente coronel, en la agregaduría de Brasil, con el general Dutra. Yo creo, presidente del gobierno, presidente de la República de Brasil, yo creo que esto es fundamental. Su paso por Brasil
es importantísimo para la mentalidad de Díaz Alegría, porque en ese momento ya saben que Brasil había participado con una pequeña unidad en la Segunda Guerra Mundial, precisamente con el general Dutra, que lo vemos aquí de general, en Italia, y ahí colaboró con las fuerzas americanas. Entonces, justo en ese momento, Truman elige Brasil como modelo para exportar un modelo anticomunista en Iberoamérica, apoyado en sus fuerzas armadas. Y allí encontramos a Díaz Alegría observando todo eso. Y la fuerte influencia que tienen los americanos en Brasil. Pero digo más, lo decía el otro día Pedro de Silva en su ponencia, aquí conoce a un personaje importantísimo, que es el que ven justo detrás, entre Franco e Eisenhower, que es Vernon Walters. Vernon Walters es un personaje apasionante que ha publicado además sus memorias, está traducidas ahora al español y realmente fue subdirector de la CIA y a partir de ahí se hace íntimo amigo de Díaz Alegría, ¿no? Pero Díaz Alegría, ¿qué es lo que aprende aquí en Brasil? Aprende una cosa importantísima, que puede haber una democracia en orden, porque para ellos, para los militares en aquella época, la democracia era el desorden y el comunismo. Y entonces, y además, digo más, tenían más miedo a los americanos que a los rusos, incluso, al pueblo. Es decir, no les gustaba para nada esa democracia tan liberal y tan abierta americana. Pero Díaz Alegría entiende aquí que puede haber un orden perfecto y una democracia. Y aquí es donde yo creo que se transforma, aprende muchísimo, ve todas las escuelas que se están haciendo y regresa a España como director de la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Perdón, de Burgos. Guadalajara es donde estudió él. Ahí le tenemos de coronel. Los testimonios que yo he recogido, que todavía viven, alumnos que tuvo allí en la primera promoción, hablan de un personaje que no era el típico militar, que sabía idiomas, hablaba inglés y francés perfectamente y que traía mucha gente, muchos extranjeros a ver la academia y les imbuye en un ejército moderno que, por desgracia, en aquella época, estamos hablando del año 1952, no existía. Asciende a general y le impone aquí la faja García Baliño. También es muy importante esta fotografía porque ya aquí García Baliño está completamente enfrentado al régimen, se le da de liberal. Yo en la Fundación Francisco Franco encontré una documentación interesantísima de seguimientos que le hacen a García Baliño, la policía, y se entrevista con toda la oposición, pero sobre todo con la oposición juanista. Va mucho a Estoril y tiene mucho contacto con los juanistas, ¿no? De manera que le imponga la faja a García Baliño es realmente llamativo, ¿no? Bien, aquí le tienen con su principal valedor, que es el general Muñoz Grandes. Le vemos ahí sentado a su derecha en el Alto Estado Mayor, que es donde está destinado. Tiene una relación extraordinaria con Muñoz Grandes. Ahí le vemos también a su derecha hablando y desarrolla una actividad que vamos a ver en este momento. Muñoz Grandes siempre es una persona que a mí también me ha llamado la atención. Ahí le vemos con Franco. Si observan ustedes, es una recepción del más alto nivel. El general Franco va vestido de generalísimo, que era el uniforme mayor que podía utilizar, que por cierto se lo inventó basándose en el uniforme de Godoy y de Fernando VII, sobre todo de Fernando VII. Pero le ven ahí con todas sus condecoraciones, el general Galarza que está detrás con todas sus condecoraciones y Muñoz Grandes ni una sola condecoración, ni un solo pasador, que llamamos pasadores cuando no se llevan condecoraciones, ni uno, cuando tenía la medalla militar individual, que es, vamos, yo les diré que yo he conocido gente que tenían en el pijama bordada la condecoración, la laureada, el general alemán, hasta en el pijama la llevaba bordada. O sea, es algo que puedes llevar en cualquier uniforme, aunque sea un uniforme de campaña. Bien, interviene aquí, y aquí es donde yo me doy cuenta, este personaje que es Manuel Fraga. Y yo encuentro en las memorias, está publicado en el diario de Fraga esta frase. Me había dicho, dice Fraga refiriéndose a Muñoz Grandes, que teníamos que inventar algo para que la sucesión funcionara con normalidad y sin intervención militar. 1962, es decir, que en esta época ya le dijo a Fraga, Muñoz Grandes, que había que hacer algo con los militares de alguna forma para que no intervinieran a la muerte de Franco. Y esto me pone sobre la pista por qué trató también Muñoz Grandes a Díaz Alegría, porque precisamente le puso a organizar esa, entre comillas, perdónenme, civilización del ejército.
para que a la muerte de Franco, estamos hablando de 1962, a la muerte de Franco el ejército no interviniera y permitiera a los políticos hacer lo que fuera. Porque Muñoz Grandes sí que estaba convencido, y lo he hablado mucho con su hijo Agustín, que también murió hace unos años, sí que estaba convencido, como muchos otros, que a la muerte de Franco no podría subsistir su régimen, aunque otros creían que sí. Tengan en cuenta que Muñoz Grandes era un hombre, yo creo, de un talante bastante liberal, es decir, cuando era teniente coronel, aparte de ser una familia muy humilde, Azaña le encarga, en el año 31, le encarga los guardias de asalto. Es decir, el cuerpo de guardias de asalto es el más republicano de los cuerpos y por eso son muy pocas las comisarías que se sublevan el 18 de julio del 36. Y lo crea totalmente republicano Muñoz Grandes. Justamente el general más azul que llega a mandar precisamente la División Azul. Como muchos otros es posible que fuera la División Azul para lavar algún pasado, como muchos. Por ejemplo, Berlanga me contó a mí que él fue a la División Azul por eso, porque era republicano, su padre era republicano, y para lavar un poco su imagen se fue a la División Azul de voluntario. Bien, pues Muñoz Grandes organiza y pone a Díaz Alegría para hacer esa gran transformación. De hecho, cuando muere Muñoz Grandes, en 1970, pasa a ser jefe del Alto Estado Mayor precisamente Díaz Alegría. Y lo mantiene luego Carrero Blanco. Aquí le tienen en el CSDEN, Centro de Estudios Superiores de la Defensa, que es un centro que crea él y que todavía existe para unir a los civiles y a los militares. Ahí tienen a dos catedráticos sentados, civiles, junto con altos mandos militares, y lo que hacen es organizar cursos de Alto Estado Mayor y cursos donde intervienen civiles y militares, porque la clave de Díaz Alegría es que la defensa no es solo de los militares. Vamos a ir viéndolo. Por cierto, también ve mucho a don Juan Carlos, cuando es todavía rey de príncipe de España, es un joven y le ve muchísimo, le recibe en el CSDEN, don Juan Carlos le aprecia mucho, como vamos a ver, y continuamente está haciendo visitas. Bien, aquí ya se siente fuerte Díaz Alegría y empieza a lanzar sus teorías sobre la despolitización del ejército. La misión del ejército, dirá en la toma de posesión cuando le hicieron miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Jurídicas, es consagrarse a sus funciones propias dentro del Estado. Es decir, el ejército no está para mantener al régimen. Ese es el mensaje que lanza. ¿De acuerdo? Entonces, lo recogen todos los periódicos. Todos los periódicos hacen. El ejército no puede incurrir en una politización partidista. Fíjense que estamos hablando del año 68, 1968, con todos los tenientes generales activos y viendo y observando. Pero también el que veía y observaba era el propio general Franco, y no lo cesó. Por tanto, ahí está la incógnita de si Franco sabía lo que iba a pasar a su muerte, y hay muchas teorías sobre esto. Publica, además de eso, publica su libro Ejército y Sociedad, que a mí me dijo Enrique Mújica que fue su libro de cabecera. Cuando leen este libro, La oposición democrática, que era ilegal en aquella época, ven que hay un atisbo, una posibilidad de que el ejército no intervenga en un futuro democrático con el tiempo. Y sobre todo formula la Ley Orgánica de la Defensa. El objetivo fundamental es que a la muerte de Franco el ejército fuera autónomo, no quedara en manos de un solo hombre. Era su obsesión, porque Franco no quiso nunca hacer un ministerio de defensa para que un solo hombre no tuviera tanto poder uniendo a los tres ejércitos, tierra, mar y aire. Y entonces la obsesión de Díaz Alegría era esta. Bueno, la política militar recaía sobre el presidente del gobierno, la operatividad de la fuerza no dependía de los ministros, él creía que los ministros eran políticos y no tenían que intervenir en el ejército. ¿De acuerdo? Bien, forma la Junta de Estado Mayor, etc. Como digo, Carrero Blanco es su avalista también. Aprovecho para decir, porque hace poco me lo preguntaron, sobre esa polémica que hay, o esos futurubles que se hacen sobre Carrero Blanco, de si realmente murió, lo mataron, lo eliminaron, para que no interfiriera en una posible transición. Bueno, yo les digo a ustedes que no. Carrero Blanco era un soldado, y un soldado atiende a las órdenes del jefe. Además se lo dijo a don Juan Carlos. Y el jefe, que era Franco, le ordenó, como a todos los militares en aquel momento, en una misiva que envió y que está en todos los cuarteles, o estaba en todos los cuarteles del ejército, diciendo que a su muerte trataran al rey Juan Carlos como si fuera el mismo. Y eso es lo que hubiera hecho Carrero, se hubiera retirado absolutamente, con toda seguridad. Luego en el coloquio, si alguien, podemos ampliar algo de eso.
Bien, el protagonismo de Díaz Alegría en este momento sube considerablemente. Es decir, por ejemplo, fíjense en esta noticia, cede el enfriamiento pasajero entre Francia y España, que habían tenido sus problemas, estamos hablando de los años 70, con la presencia de Díaz Alegría renace la cordialidad en ambos países. Pero ya en la prensa extranjera se puede ver, los ultras del ejército critican la actitud moderada del general Díaz Alegría. Es decir, empieza ya a recibir ataque y esta es la clave de su cese. Por eso hemos tirado desde muy atrás, pero creo que es muy conveniente. Empieza a aparecer, por ejemplo, aquí le ven en estas encuestas que se hacen sobre el año 74, un año antes de la muerte de Franco, 25 políticos para el futuro, y ahí vemos entre ellos, vemos a Pío Cabanillas, a Fraga, Barrera de Irimo, Fernando Suárez, que también ha fallecido hace poco, Marcelino Oreja, es decir, los que van a formar realmente la élite política de la transición son compañeros, creen los periodistas que Díaz Alegría está entre ellos, para que vean la importancia que tiene. Bueno, Díaz Alegría realmente es... ya inicia ese talante liberal. Él nunca quiso y dijo que no era liberal realmente, no le gustaba la palabra liberal. Yo creo que era un liberalismo de respetar a todo el mundo, no tener prejuicios para nada. Más bien es el liberalismo que un liberalismo político. Pero, por ejemplo, cuando va a ver a Allende, Allende queda fascinado. Es decir, le mandan en una fiesta que se hace conmemorativa de la Revolución y Allende queda fascinado con el personaje. No sé si alguien, Carrillo, alguien del Partido Comunista Español, le advirtió, pero no le deja marchar. Después de la fiesta, y cuando ya van a coger el avión, dice Conchita Frax, su mujer, que hace un diario en el que yo me he basado muchísimo, dice que le llaman de presidencia al gobierno porque Allende quiere seguir hablando con él y va a perder el avión. O sea, este es el talante de Díaz Alegría, hablando con un socialista como Allende, pero sin perder en ningún momento, por supuesto, su fidelidad al caudillo que mantendría pese a su cese. Ahí le vemos en el Consejo del Reino, que es consejero. Bien, llega noviembre del 73 y muere en estas circunstancias, en este ataque terrorista tan terrible, Carrero Blanco, ¿no? Bien, ahí vemos el general Inés Tacano, que pretende mandar un telegrama tremendo diciendo a la Guardia Civil que pueden disparar al que se mueva, prácticamente, al que organice alguna manifestación, que lo para Arias Navarro, en ese momento que es ministro, pero lo que no se sabía hasta hace muy poco, hasta que Diego Carcedo publicó la biografía de este general que hay detrás, que era el jefe de Estado Mayor de Gijón, que es el general José Antonio Sáez de Santamaría. Sáez de Santamaría retrasa ese telegrama y no lo llega a mandar, incumpliendo las órdenes. Y gracias a eso llega ya la orden de que no lance ese telegrama. En el CAL también interviene Díaz Alegría porque es consultado por Arias Navarro y Arias Navarro le dice que no puede dar esas órdenes y que puede haber realmente una masacre. Bien, en el mismo 74 la cosa se complica por la revolución de los claveles en Portugal. Reconocerán el general Espínola, que en principio, porque luego tuvo que salir corriendo porque si no lo hubieran detenido, fue el artífice de la revolución. Tenía un libro publicado, Portugal o Futuro, y se le asocia inmediatamente al general Díaz Alegría. La prensa empieza a decir que recibe monóculos, cosa que es mentira, fíjense en el monóculo, y realmente tiene serios problemas. A la vez aparece la UMD, son detenidos los miembros de la UMD, y Díaz Alegría, que conoce mucho a Julio Busquets, y yo encontré unas cartas que la familia me dejó y publiqué en el libro, no está muy de acuerdo con la UMD, porque teme que, ¿qué es lo que ocurrió? Que los servicios secretos militares, al detectar a la OMD y al detenerles, no sabían la amplitud que tendría ese grupo contrario al régimen de militares, y esto iba a hacer que se cerrase de alguna forma o se interviniese mucho e iban a pasarlo mal los más liberales, como ocurrió. Bien, ¿quién promovió el cese? Bueno, simplemente antes tengo que explicarles lo que es el Alto Estado Mayor para entenderlo. El jefe del Alto Estado Mayor, que dependía del vicepresidente del gobierno, primero Muñoz Grandes en el 62 y luego del presidente del gobierno, Carrero Blanco, en el 70, ese jefe del Alto Estado Mayor era el coordinador de los tres ejércitos, de los jefes de Estado Mayor de tierra, de la Armada y del aire. Por tanto, lo que no querían estas personas es que a la muerte de Franco hubiera un general como Díaz Alegría al mando, en teoría, de los tres ejércitos.
La realidad es que al jefe del Alto Estado Mayor no le hacía ni caso, como está ocurriendo en estos momentos, si me permiten, con las inundaciones de Valencia, con la crecida y con el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Bueno, que es justamente el heredero del jefe del Alto Estado Mayor. Pero esto es otra cuestión. ¿Quiénes eran? Bueno, pues los 3 ministros militares, por supuesto, Coloma Gallegos, Pita da Veiga y Cuadra Medina, y también otros militares como Iniesta Cano, ahí le vemos con Girón, García Rebull o Pérez Viñeta. Estos son los generales que componen el búnker y que a toda costa quieren y tienen que bregar y tienen que darle a la cabeza cómo cesar a Díaz Alegría para que no esté allí. Y por supuesto, como siempre, los civiles. La trama civil en los golpes de Estado en el 19 ya se sabe porque los generales eran cabezas de partido, pero es importantísima y está todavía por descubrir y no se ha investigado nada, por ejemplo, la trama civil del 23F. Pero aquí existía, y ahí vemos a García Lomas, se reunían en casa de García Lomas, que fue alcalde de Madrid, y vemos a José Antonio Girón de Velasco y Blas Piñar. Todos estos componían lo que es el búnker. ¿Cómo se produjo el cese? Bueno, Díaz Alegría ya era un referente para los civiles, para los políticos reformistas que hemos visto y para los políticos de la oposición, y también para los militares. Es decir, los militares veían en Díaz Alegría una persona moderada y que les decía que no tenían que estar en política. Y los civiles pensaban que habría causa y probablemente podrían hacer una transición. La transición civil para los civiles y la transición militar. Y aquí interviene en este momento un personaje que es Carrillo, ¿no? O sea, Carrillo, Santiago Carrillo, muy amigo de Ceaușescu, pretende entrar en contacto con Díaz Alegría. ¿Cómo lo hace? Ceaușescu invita a Díaz Alegría a un viaje a Rumanía. Y, lógicamente, Díaz Alegría le pregunta a su presidente del gobierno, que era su directo jefe, y, por supuesto, también a Pedro Cortina Mauri, que era ministro de Asuntos Exteriores. Los dos le dicen que sí. Arias Navarro, concretamente, le dice que, eso lo dicen en las memorias, pero lo dice Conchita Frax también en su diario, y un documento que encontré interesantísimo, una carta personal de Díaz Alegría a su hijo, y cuando un padre se dirige a su hijo, no piensan que va a pasar la historia, esa carta, y por tanto le dice la verdad. Por supuesto, le dicen que sí, le dicen que diga que va a una cosa particular, pero que vaya, puesto que el presidente del gobierno de un país comunista le ha invitado. Lógicamente va, ahí tienen, y inmediatamente La Vanguardia, periódico que en aquella época se llamaba La Vanguardia Española, lo de Española ha desaparecido hace tiempo, pues ahí tienen la fotografía con Ceaușescu y con Elena, su mujer, y los Díaz Alegría, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se reúnen, hay un momento después de la comida en que Ceaușescu le dice, con el traductor, que un amigo suyo quiere verle, y Díaz Alegría se imagina que va a ser Carrillo, y por supuesto le dice que no, que a Carrillo no quería verle, porque claro, estamos hablando del jefe del Alto Estado Mayor y 1974. La prensa lo recoge de una forma, claro, como todo lo que se recoge como noticia importante. Ceaușescu recibe al general Díaz Alegría. Apertura española al este. Claro, esto no tiene nada que ver con lo que se pretendía. Insistentes rumores sobre intercambio de embajadores. Monta en cólera Cortina Mauri y, por supuesto, cuando Franco llama a Arias Navarro porque los ministros militares van a ver, le dicen que esto no puede ser, que no puede ser que el jefe del Alto Estado Mayor vaya a ver al jefe de un país comunista, Arias Navarro lo niega y dice que él no le dio permiso. Esto es así, realmente es así. Bueno, pues cesan al general Díaz Alegría, pero no solo eso, sufre una represión tremenda. Esta es una nota, yo he estado mirando a ver si esto había ocurrido en alguna ocasión, en ningún caso se ha repartido esta nota enviada por el Estado Mayor a todas las unidades del ejército. Es decir, se leyó en la sala de oficiales a todos los militares de la época. El presidente del gobierno fue quien autorizó al teniente general Díaz Alegría para que realizase un viaje particular a Rumanía, posiblemente para someterse a un tratamiento geriátrico. Se acordarán ustedes de la doctora Aslands. En este viaje, el teniente general Díaz Alegría efectuó entrevistas de carácter político en Rumanía, falso, sin estar autorizado para ello. Este ha sido el motivo por el cual se ha decidido el cese del mencionado teniente general. Claro, esto es tremendo para el teniente general, porque es algo dolorosísimo, porque es mentira, entre otras cosas.
¿de acuerdo? Es cesado de todo, tiene que recogerlo todo de mala manera, tiene algunos gestos de compañeros, pero en general él esos silencios se los guarda y se va a su casa con toda tranquilidad, no sin antes agradecerle otra vez a su caudillo, a su jefe, a Franco, y Franco lacónicamente, parece que esta foto está hecha allí, cuando Díaz Alegría le dice: mi general, esto es lo que ha ocurrido, yo pedí permiso. Franco le dice: Alegría, es usted un buen soldado. Se calla, un silencio de esos que hacía Franco, que quiere decir que ya podía coger la puerta y salir, y Díaz Alegría se va tan tranquilo, pero todavía con una fidelidad tremenda a Franco, hasta el punto de que cuando está enfermo va a verle al hospital. Bien, consecuencias del cese. Bueno, Díaz Alegría es apartado, ahí le nombran consejero de Estado, se paraliza la ley orgánica, por supuesto, queda desmoralizado, se incrementa el prestigio en ambientes políticos, eso sí, porque claro, dicen, lo han cesado por ir a ver a Ceausescu, sigue siendo el referente y sus reformas son aprovechadas, no tenemos tiempo, pero el propio Narcís Serra lo reconoce, y Felipe González, que se apoyó muchísimo en las memorias, en la ley orgánica de la defensa y en los artículos que publicaba en el boletín de la Real Academia de Ciencias Morales. Hace todavía gestos importantes, por ejemplo, ahí tenemos a don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón, poco antes de la muerte de Franco, cuando quedaban días, pretende lanzar un manifiesto contra su hijo, don Juan Carlos, y reivindicando sus derechos, pero don Juan Carlos se pone nervioso y ¿a quién mando para convencerle? A París, estaba en casa del marqués de Marignano, ¿a quién mando yo para que no lance este documento? Bueno, pues a Díaz Alegría, pero Díaz Alegría es un retirado, es un jubilado, y entonces Díaz Alegría dice, bueno, yo sí que voy, pero con la aquiescencia de los 3 ministros militares. Esto que no se entera Arias Navarro, monta en cólera jupiterina, en fin, quiere dimitir, dicen que el rey, entonces príncipe Juan Carlos, llora, llega a rogarle, por favor, y es el marqués de Mondejar el que le convence para que no dimita, porque hubiera sido tremendo, muriéndose Franco, que el presidente del gobierno hubiera dimitido. Por tanto, Díaz Alegría, y ahí tienen ustedes a Pedro Sainz Rodríguez, y al lado suyo a un joven, Luis María Ansón, que me dijo, realmente me dijo en una conversación que tuve con él, que el que convenció a don Juan que no mandara ese manifiesto fue Díaz Alegría, porque le dijo que el ejército no estaba con él, estaba con don Juan Carlos, y entonces ya no lanzó ese manifiesto. Bien, muere Franco y cuando se habla en fin, de los periódicos sacan algunas noticias, fíjense en estas, se habla del general Díaz Alegría como presidente del gobierno. Bueno, Díaz Alegría ya queda totalmente al margen de todo y su discípulo Gutiérrez Mellado rectifica aquella nota, tiene la gallardía, que la verdad dice mucho de él, y dice, se ha podido comprobar, vuelve a mandar otra nota a todo el ejército, se ha podido comprobar que se mantuvo en todo momento dentro del cometido que se le había asignado. Es decir, era falso que Arias Navarro no le diera la autorización. ¿De acuerdo? Bueno, el rey pudiera haberle contado con él, podía haber sido ministro de Defensa, pero le dice, como dijo de López Bravo también, le dijo a Fernández de la Mora, le dijo, ese no lo puede utilizar porque lleva plomo en las alas. Es decir, como Díaz Alegría lo habían cesado sus propios compañeros, no lo podía imponer a sus compañeros ahora. Y, por desgracia, no entra en la política, pero sí le nombran embajador, ahí le ven con Anwar el Sadat, hace un trabajo en la embajada de Egipto maravillosa, él sigue muy vinculado a Asturias, aquí le tienen, está ahí el joven Graciano García, en la primera edición del Príncipe de Asturias, él fue el que dio el primer discurso, muy vinculado a Asturias, sigue con unos contactos buenísimos. Aquí le tienen con Salvador Dalí o con Tarradellas, que le hace, ya les digo que estas son fotografías de su propio álbum, le hace una dedicatoria muy bonita y es director del Instituto de Estudios Internacionales, y para que vean cómo se relacionaba él en esta época, estamos hablando del año 76-77, ahí vemos a Raúl Morodo, a Alberto Vallarín Marcial, a Salustiano del Campo, a Fernando Morán, a Gumersindo Azcárate, en fin, una serie de personajes realmente liberales, y Enrique Mújica, por supuesto, y José Mario Armero.
Es decir, quiero terminar diciendo que realmente es un hombre muy vinculado a Asturias, participó en todo lo que le llamaban, por Llanes hizo mucho, procuró todo el retablo de Santa María que el cura le pidió, él lo consiguió, que llevaran el teléfono y la luz a Buelna, en fin, yo creo que, Higinio lo sabrá, pero siempre digo que yo creo que medio concejo, casi todo el concejo de Llanes, hizo la mili enchufado por Díez Alegría a lo largo de todos los años, porque realmente era así. Su conductor era de Llanes también y, bueno, realmente era un hombre, como digo, en fin, muy asturiano, muy asturianista. Él decía que los mejores momentos de su vida era cuando venía a Asturias, que venía con mucha frecuencia. Esta es una fotografía de las últimas, yo creo que, no sé si fue la entrevista que Higinio le hizo para la revista Asturias Semanal, o Juan Manuel, no lo sé, Vaquero, que también hizo alguna entrevista. Ahí le ven debajo de la panera, sentado en el patín o subidoria, y está con su mujer Concha Frax, ya le ven muy mal. ¿Cuál? Por último, la herencia del general Díez Alegría. Bueno, pues el ejército actual. Es decir, quiero terminar diciéndoles que ustedes, nosotros, todos, tenemos el mejor ejército de la historia en estos momentos. Es el ejército mejor preparado. No el mejor dotado, probablemente, pero sí el mejor preparado sin ninguna duda. Y esto se debe a ese interés por esa modernización del ejército que practicó Díez Alegría y hizo con todos sus subordinados. De manera que hoy el ejército, como digo, plenamente integrado en una sociedad democrática, en esta sociedad democrática, es herencia absoluta de hombres como Díez Alegría. Y quiero nada más que agradecerles muchísimo la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica conferencia y efectivamente abrimos un turno de intervenciones por si alguien quiere preguntar alguna cosa, comentar alguna cosa o contar algo. Sí. Sí, he hablado un poquito sobre la OMD y bueno, yo quería un par de preguntas así muy rápidas. Si la demografía española y el ejército español no está de alguna forma en deuda con los militares de la OMD, por un lado, y por otro lado, ¿por qué no fue un movimiento quizá tan amplio como fue en Portugal con los capitanes de abril, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, yo sí que posiblemente, o sea, ellos pidieron, solicitaron, y además tenían 2 miembros del OMD que fueron diputados del Partido Socialista, Julio Busquet. Entonces intentaron volver al ejército, se les reconocieron todos los derechos. Llegaron al ascenso y todo, es decir, y toda la remuneración desde que los expulsaron del ejército, pero no volvieron a entrar en filas, porque ahí el propio ejército, los jefes de Estado Mayor, a mí el general Sáez de Tejada, que era jefe de Estado Mayor del ejército, me dijo que hubiera dimitido, y hubiera dimitido toda la cúpula militar, por esa politización. ¿Cuántos eran? Pues ese era el problema, que no se sabía. Uno de ellos me dijo a mí que, no sé, esto es una cosa que probablemente no sea cierto, pero me lo dijo y lo tengo que decir, que el entorno de don Juan Carlos, en la primera enfermedad de Franco, contactó con ellos por si acaso Franco cogía el poder de nuevo, si podía haber una intervención del ejército para oponerse, hasta ese punto, porque nadie sabía cuántos eran. Ahora, yo le puedo decir, yo soy militar y conozco perfectamente la mentalidad militar, que no eran muchos, es decir, había 3 grupos a la muerte de Franco, uno minoritario, muy de extrema derecha, otro, el mayoritario, conservadores, pero no iban a intervenir para nada, o sea, eran burócratas, ¿de acuerdo? O sea, es decir, conservadores, digamos que franquistas, pero no y luego este pequeño núcleo de militares liberales, que fueron muy importantes, pero poco significativos en número, la verdad. No sé si le he contestado. Sí, a una de las preguntas básicamente sí, la otra era un poco, el motivo un poco, no sé, igual es más complicado, ¿no? ¿Por qué en Portugal tuvo un momento más amplio y tuvo la transferencia que todos conocemos, ¿no? Y quizá por el número de, lo que comentas, un poco de que era un número muy pequeño, ¿no? Claro, hombre, lo de Portugal es que estaban lo de las colonias, fundamentalmente. Entonces, claro, el problema de las colonias es el libro de Spínola, y luego, claro, los que iban a las colonias y morían, porque había el fredismo y todo esto, tenía muchos problemas, eran los jóvenes capitanes.
Y entonces, claro, no quería morir allí. Es que en esta época, ya en el 74-75, también en la mentalidad del militar se casan con mujeres que trabajan, ya no es como antes. O sea, mi madre era locutora de Radio Nacional, se casó con mi padre lo destinaron a África y dejó, por supuesto, su trabajo. Ahora, y en esos años ya, 70 y tantos, las mujeres no. Y eso pasaba también en el ejército portugués. Los de la OMD, los húmedos llamados, que son, bueno, gente que perdieron la carrera y que tienen, desde luego, respeto de mucha gente, pero sí es verdad que dentro del ejército, el propio Díaz Alegría decía, hombre, el ejército, si la teoría de Díaz Alegría era que no se politizara, que si no se politizaba hacia la derecha, no quería que se politizara hacia la izquierda. Y la realidad es que la OMD tenía contactos con el PSOE y con el PCE muy importantes. Entonces eso no es bueno. O sea, yo lo digo, no es bueno. O sea, el militar debe ser absolutamente apolítico. El militar es el gran mudo, lo que no quiere decir que sea el gran sordo, ni el gran insensible. Pero es el gran mudo porque no debe de participar, por supuesto, y ellos sí que participaron. Entonces, claro, hay una deuda, pero la mayoría del ejército, yo estoy convencido, no estaban de acuerdo con esa politización. Ni de derechas, la extrema derecha, ni de la izquierda, de ellos. ¿Y Portugal estaba en la OTAN? Sí. También. Es muy importante. Sí. Nosotros no estábamos en la OTAN. Sí, efectivamente. Ni nos querían. Sí, no, y muchos militares no estaban de acuerdo tampoco con entrar en la OTAN. O sea, pero así es, justo. No sé si hay alguno más. Más preguntas, sí, por favor. ¿Nadie más anima? Sí. La relación con su hermano jesuita, ¿cómo fue? Muy tensa, sí. Estaban ideológicamente opuestos. Sí. Pues bueno, opuestos, digamos que ese talante liberal lo mantenían los dos, pero yo me sonrío porque yo hablé con una señora, no sé, Higinio, si sabe quién es una, no me acuerdo ya que murió hace años, que era la señora que les cuidaba de pequeños. Y llegó a los 100 y pico años, vivían en Pendueles. Y me dijo, ella me contó que tenían muchas discusiones en la mesa, muchísimas, incluso discutían y se iba uno y tal. Y hay algunas cartas muy cariñosas, pero en la que le dice que no está de acuerdo. O sea, Díaz Alegría, Manuel lo pasó muy mal con las cosas que hacía el hermano, porque claro, el hermano denunciaba a Franco, publicaba cartas poniéndole verde, defendía a los insumisos, y claro, él era jefe del Alto Estado Mayor, ¿no? Entonces, pero yo creo que no obstante, los hermanos, no sé, no está la hija de Carmen, no sé si hay algún sobrino, hijo de... Así tú. No sé si tú puedes aclarar, sabes algo más de la familia. Los tres que tienen una relación estupenda pese a las demandas que tenían, ¿no? Eso es. De todas formas, Pablo, María, no Carmen, perdona, siempre es más, me he equivocado en el libro, que es lo más grave. Es María. María, efectivamente, o sea, yo creo que los tres, por las cartas y todo eso, se llevaban muy bien, porque Luis tampoco tenía mucho que ver con Manuel. O sea, ideológicamente era mucho más conservador, mucho más. De hecho, fue uno de los tenientes generales, procurador en Cortes, que votó en contra de la ley de la reforma política. Luis, no Manuel. Manuel votó a favor, con los tres ministros militares. Y Luis, como digo, fue director general de la Guardia Civil, teniendo de jefe de Estado Mayor a Sá de Santa María. Y yo le recomiendo la biografía de Carcedo, de Sá de Santa María, donde habla lo buena persona y lo profesional que era Luis Díaz Alegría. No tuvo hijos, y era un hombre, pues eso, muy tranquilo. Sí. ¿Más preguntas? ¿No? Pues, sin más preguntas, muchas gracias, Pablo, por esta magnífica conferencia y por haber cerrado este ciclo tan interesante, yo creo, con esta conferencia tan importante. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes.